Hola, estimados estudiantes. Esto es Historia del Arte 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Estamos en curso intensivo 2023-2I, eh, haciendo ya lo que sería el séptimo webinar y estamos entrando en el tercer corte. Entonces, para esta reunión estamos ya para hacer cierre de lo que sería el segundo corte, hacer algunas pautas de cierre de este, asimismo pues comenzar ya a revisar lo que es la parte del contenido, las actividades, pues a dar también algunas pautas de las fechas, hacer los recordatorios de las entregas del segundo corte y también pues hacer la notificación de las fechas para las entregas del tercer corte. Y bueno, esta semana vamos a tener los 3 webinars correspondientes de este corte, eh, para que estén pendientes entonces de cómo va a ser la dinámica. Asimismo, pues estar pendientes ya nos quedarían prácticamente pues esta semana, 2 semanas y media para hacer estas evaluaciones. Voy entonces a compartir con ustedes la plataforma Saya en su aula virtual de Historia del Arte 2. ¿Sí? Por aquí, pues, revisé algunas cosas. Recuerden que se entregó actividades del primer corte, se hizo cierre ya definitivo el día sábado, sábado 2, más o menos a eso de las 9:30, 10, se hizo la notificación. Es importante, creo yo sé que no es obligatorio, pero sí es bueno que la mayoría, por lo menos los que yo creo que todos, es bueno que estén eh, utilizando el Telegram. Allí se dan notificaciones un poco más rápidas en este sentido porque tenemos ciertas complicaciones con los servicios a nivel de internet, a nivel de lo que es pues la luz. Entonces es bueno que estemos allí todos y verifiquemos lo que se dice en el grupo. Es bueno. Igualmente, si no se está allí, pues revisar lo que se ha publicado, sobre todo en la cartelera informativa, que es el reflejo de lo que yo les hablo por allí, cosas muy puntuales, por supuesto, pero en el caso de la cartelera informativa, pues se están colocando aspectos referidos a las evaluaciones. Entonces me preguntaban, por ejemplo, en el caso de la actualización del perfil, recuerden pues que se dieron algunas instrucciones debido a que la plataforma no actualizaba como era debido la fotografía, entonces pues yo les pedí por allí que la insertaran en el foro y así, bueno, eso se publicó también aquí en cartelera informativa, pero se está diciendo, digamos, casi que inmediatamente, de manera sincrónica se llama eso, por el grupo de Telegram. Entonces, algunas cosas, pues, son más rápidas por el grupo de Telegram, por lo que les pido se integren los que faltan. No sé cuántos hay, al principio habían 11, ustedes son 22, me parece, 23 personas inscritas, entonces, pues, es bueno que se conecten por allí. ¿Ok? De todas maneras, en una actualización nueva que hice, yo coloqué las conversaciones semanales del grupo de Telegram. Ya está la semana 1. Voy a colocar la semana 2, que la completamos pues esta semana que pasó. Y bueno, ya estamos en la semana 3. Al finalizar domingo, pues yo la subo para que quede allí constancia de que se ha dicho, se ha hablado, se ha interactuado con ustedes también, ¿ok? Entonces, tenemos, por supuesto, el segundo corte, un poco ya para hablar de las pautas de lo que es el segundo corte. Entonces, la actividad como tal, digamos, recomendada va a cerrar mañana martes 5, ¿sí? Las actividades del segundo corte. Voy a estar revisando. Igualmente, cualquier duda, eh, pues la pueden hacer a través del foro de dudas o, como les digo, en el Telegram, en el grupo de Telegram.
no individualmente, sino en el grupo. ¿Por qué recomiendo que sea en el grupo? Porque a veces la pregunta que ustedes tienen, que pueda tener uno solo, pues es posible que la tengan varios. Entonces, así agilizamos procesos y bueno, les respondo quizás a dos o a tres, a cinco que tengan la misma duda. También es bueno que observen las sesiones grabadas que están por acá de los webinars pasados, que allí se aclaró también lo que es la elaboración o cómo hacer las actividades. ¿Ok? Entonces es bueno revisarlos completos eh, para que tengan cualquier cosa puntual así que no se haya dicho, bueno, eso sí lo preguntan, pero la idea es que se revise para no dar la clase nuevamente. Entonces allí están grabados. Van a quedar grabados los webinars, están allí, los del segundo corte, también los del primero estaban. Bien, entonces recordar que estas entregas, como entrega recomendada hasta el 5 de septiembre, igual para los dos. Sin embargo, pues recuerden que tienen esa holgura de la semana hasta el día viernes, viernes cae 8, ¿sí? Traten en lo posible de que no les llegue el 8 y estén entregando. El 8 es el cierre, sin sine qua non, ¿sí? No se puede dar prórroga. ¿Por qué? Porque, bueno, les doy ese chance, voy revisando y ya el sábado en la mañana necesariamente debo entregar a sus departamentos de control de estudio, a sus extensiones en los departamentos de control de estudio. Entonces, así sucedió para el primer corte. Sin embargo, me estaban pidiendo notas el viernes y yo, bueno, ya había planificado para esos días un poco para que las actividades se hicieran bien, bien hechecitas. Y bueno, eso fue lo que ocurrió. Entonces, también solicité que para este sábado, sábado 9 de septiembre, pues hago la entrega correspondiente de las evaluaciones. Por eso es importante estar conectados, o sea, no que entreguen ustedes las actividades y luego se desaparezcan y vuelvan a aparecer, no, sino que se mantengan conectados, pendientes en el grupo de Telegram. Recordar que estamos en un curso intensivo, pues la comunicación es importante. Entonces, si tenemos esos recursos, es bueno utilizarlos. Yo sé que Neida y Norquis que están conectadas, siempre las veo eh, haciendo lo propio. Entonces, eso está bien porque de alguna manera con esta comunicación que tenemos, pues sabemos cómo hacer bien las actividades y estamos pendientes entonces de todo el proceso del curso intensivo. ¿Ok? Entonces, está bien. Por aquí, bueno, recuerden, collage de características, que es un mapa mental, y el diseño de cartel, tomando en cuenta los aspectos historicistas, se va a tomar en cuenta lo que es el proceso de investigación, de cómo ustedes lo manejan, pueden manejar mapas mentales, esto de los bocetos que les decía, entonces colocar todas las ideas allí. Allí yo voy a observar, por supuesto, esa investigación. No es necesario hacer ensayos escritos largos, sino que simplemente ustedes toman en cuenta ese contexto histórico. Perdón que estoy un poquito ronca. Eh, entonces, pues lo reflejan allí y al final vemos el diseño del cartel. Una síntesis básicamente de lo que sería ese tema del cartel. Ya para el tercer corte, sí vamos a entrar entonces, prontamente pues yo voy a estar colocando el segundo corte en la parte de abajo, así como hice para el primer corte que está aquí, está abierto todavía, ¿ok? Simplemente pues que se puede desglosar y ustedes lo revisan si necesitan descargar algún recurso, ¿ok? Pero está aquí. Igualmente va a pasar con el segundo corte, cuando ya terminemos de entregar, yo lo bajo y tenemos visible ya completamente lo que es el tercer corte. Bien, ay, aquí yo un día algo por acá ya. No sé si Neida y Norquis que están conectadas tienen algún comentario, alguna duda al respecto. Aprovechemos el webinar. Pueden comentarlo, ya saben, pueden encender sus audios o hacerlo por el chat mientras voy hablando, les voy leyendo, entonces si tienen algo por decirme, pues me comentan, ¿ok? Bien,
Tercer corte está establecido en dos unidades, no sé si lo han revisado, unidad 3 y 4. Voy a abrir la unidad 3, que es la que vamos a revisar el día de hoy. También vamos a revisar la actividad. Las actividades están colocadas en la unidad 4. Pero fíjense algo, entonces, la unidad 3 habla ya de la contemporaneidad en el arte. Comenzamos esto en mediados del siglo XX, preferí colocarlo así. Recuerden que eh, hay varios autores, investigadores que comienzan a hablar de contemporaneidad más o menos en esta fecha. Eh, Otros que comienzan a hablar más o menos en esto de los años 70, otros que pueden decir que no, que la contemporaneidad comenzó en el 80, pero por tema no sé, de que hay como ciertas tendencias que aún están utilizándose, mi preferencia realmente fue como que dejarlo allí, ¿no? Comenzar la contemporaneidad en el siglo XX. Sin embargo, el concepto de contemporáneo, pues se aplica a lo que está sucediendo eh, en el, en lo inmediato, ¿sí? Quizás en nuestra época. Básicamente se pudiera decir que pues, ahorita nuestra época pues, está marcada en un tema de la tecnología un poco más establecida, de la parte digital, quizás yo lo veo por el tema de lo que está sucediendo con este aspecto tecnológico, pues que la innovación pues es bastante compleja y que es nuestro día a día, ¿no? Entonces, pues esta es la idea con este concepto. Vamos a revisar ciertos conceptos al respecto de lo que es la contemporaneidad, por supuesto las artes que se sucedieron en el siglo XX, mediados del siglo XX, y pues revisar algunos aspectos hasta el siglo XXI, las primeras décadas. Creo que hasta la década de 2010 pudiéramos establecer ciertas cosas que están sucediendo. Movimientos artísticos, está otra página que lo comenta de la segunda mitad del siglo XX y hablaremos del concepto de arte contemporáneo también, un poco de lo que les he dicho. También tienen ustedes material complementario, 7 movimientos artísticos que consideré y que ubiqué dentro de esta página, que es necesariamente los diseñadores debemos conocer, debemos manejar. ¿Por qué? Porque de alguna manera se aplican a nuestra contemporaneidad, por decirlo así. También he colocado arte en Venezuela, artistas importantes, porque fíjense que parte de los artistas que han surgido, pues son venezolanos y que han hecho trabajo a nivel internacional. Entonces, pues están por allí mencionados. ¿Ok? En la unidad 4 arte, decidí llamarla arte de la primera década del siglo XXI, está de alguna manera sin definir. Quizás yo creo que los estilos de arte se definen luego, o sea, se les da el nombre ya cuando pasan, no sé, 2 décadas o 3 décadas y se define a veces por eh, algún suceso, obviamente, alguna frase que identifica pues todo ese concepto del arte. Entonces, pues yo creo que que la década de, de las primeras décadas del siglo XXI va a ser algún, algún elemento que identifique la parte de lo que es lo digital, ¿no? Entonces, quizás en algunos años más adelante, pues ya se defina como tal cómo se llama la década del siglo XXI, las primeras décadas. Entonces, también he colocado algunas páginas que leí por allí que están coherentemente escritas, ¿sí? Va a definir algunos movimientos del arte de comienzos del siglo XXI, de esto que nosotros estamos viviendo. Y por aquí voy a colocar las sesiones grabadas para que estén al tanto en la unidad 4. Material complementario, es importante que lo revisen. Yo aquí dejé un listado de términos sugeridos para Historia del Arte 2,
de investigación y biografías de artistas venezolanos también. Entonces, todo ese material lo vamos a revisar para aquí, para las actividades. Es importante hacerlo. Les digo este dato, descarguen el listado de términos porque lo vamos a utilizar para esto. Algunos términos pues se van a conseguir, por supuesto, en los URL que he compartido o en las páginas web que he compartido eh, para desarrollar lo que es el glosario de historia del arte. Y también este material complementario, pues desarrollaremos un catálogo informativo ilustrado y digital. Allí vamos a aplicar lo que es el diseño editorial que ustedes de alguna manera han manejado, quizás en diseño gráfico 2 creo, como esto fue segundo semestre, entonces vamos a aplicar ciertos elementos de diseño a través de lo que es la relación de la diagramación respecto a texto y respecto a gráficos, porque estamos hablando de informar y de ilustrar a través de un catálogo. Va a ser digital porque no lo vamos a imprimir, entonces se va a mostrar a través de páginas web, entonces por eso se va a llamar digital y hablar del arte venezolano, o sea, el contenido va a estar enmarcado en el arte venezolano del siglo XX, por supuesto, y de lo que está ocurriendo actualmente. Entonces vamos a involucrar algunas cosas allí que explicaré mañana en el webinar número 8. Hoy vamos a adentrarnos en lo que es el glosario de historia del arte. Es como un aporte que ustedes van a realizar. Fíjense que tiene 20 puntos, 20% en el tercer corte. Este tercer corte, recuerden, vale 40%. Entonces, por esto el glosario va a tratar de esto. Es una actividad sencilla y es bueno que la hagan bien. Entonces, fíjense, aquí yo les digo para el glosario, estimada o estimado estudiante, participa en este glosario colaborativo. Es colaborativo por algunas razones. Como aporte a Historia del Arte 2, van a colocar cinco conceptos relacionados a lo que son los elementos artísticos que sean representativos para el arte, los periodos del arte de esta cátedra de Historia del Arte 2, ¿sí? Nota importante, fíjense, en el material complementario he colocado un archivo de términos de arte, el cual pues usted puede tomar de estos archivos para la actividad, algunos términos que están allí, para que no rebusquen, como estamos en un curso intensivo, pues la idea es que seamos concretos y por eso he decidido colocar ese listado, de manera que ustedes escojan 5 de ellos y lo ubiquen en la actividad. La idea es no repetir conceptos. Contabilicé, creo que ustedes, ahorita revisamos el listado, creo que son, tengo la idea que son 23 o 25, pero he colocado 125 términos en los cuales ustedes pueden escoger 5. Insisto que no se repitan, por eso hay 125 para que no haya este tema de que, no, que profe, que no hay términos o que se va a repetir, no, no es necesario. Entonces, por eso es colaborativo. ¿Por qué? Porque se van a observar cada término que ustedes coloquen, el compañero va a observar que se ha colocado y entonces se va a ir complementando. Entonces, es colaborativo por eso. La idea es que el compañero que coloque los 5 términos que decidió colocar aquí en este glosario, pues se lean. Hay un tema de aprendizaje allí en la lectura y entonces como está allí, pues usted lo que hace, el otro compañero, lo que hace es colocar los otros 5 y va complementando. Entonces, esa es la idea con este aprendizaje. Entonces, ¿cómo va a participar aquí? No sé si habían hecho algo parecido en alguna actividad, Norquis y Neida. Me van comentando, ¿sí? Pero la idea de utilizar este glosario que está en la plataforma es ingresar 5 veces consecutivas, dejando un concepto diferente, 5 conceptos distintos, y la información que deben incluir dentro de esos conceptos es la siguiente. El concepto del término justamente debe desarrollarse como
o definirse como un concepto, tal cual como dice aquí, debe colocar el desarrollo del concepto, del elemento artístico, o una técnica o algo representativo dentro de lo que es el movimiento, las etapas, los periodos, a repetir movimientos nuevamente, del arte, ¿ok? Eh, épocas o etapas del arte. Entonces, esa definición o ese elemento, ese desarrollo debe ser como un concepto, ¿sí? Por decir, el arte minimalista es tal y tal y tal cosa. Es definirlo de esa manera, como concepto, no hacer un ensayo, no hacer un informe, no colocar características listadas, sino simplemente es definir, ¿sí? Es ver cómo esa parte digamos, del análisis que hacen ustedes es por definición. Parece sencillo a veces, porque a veces está de una vez enmarcado, pero es darle ese concepto a ese elemento que ustedes toman para decidir colocarlo aquí en el glosario. ¿Sí? Esa es la idea. Lo digo como quien dice, parece obvio, pero a veces resulta que no es, a veces es difícil definir cosas. Entonces, por eso es este ejercicio de lo que es el glosario. Entonces van a colocarlo de esa manera. Otro punto que debe ir allí dentro de lo que es el contenido del concepto es que ese concepto debe acompañarse con una imagen representativa que está referida al mismo concepto. No debe diferenciarse, o sea, no es colocar una imagen porque sí, para cumplir, no, sino que esa imagen debe estar referida a lo que estamos hablando del concepto. Así como se habla del texto que define el concepto, pues también la imagen va a definir el concepto, entonces va a estar relacionado. Y lo otro que es necesario es dar autoría de dónde se está tomando el concepto. Cuando digo esto es que el concepto pudiera perfectamente parafrasearse, ¿ok? Se lee el concepto, se hace la búsqueda, pero ustedes pueden parafrasearlo totalmente. Ajá, por aquí escribieron algo, pero no me aparece. Ok. Ajá. Norquis dice acá, por concepto vamos a abrir un debate diferente en el foro. No es debate. Definitivamente no es debate. Es simplemente colocar un concepto y se coloca la definición como tal de lo que ustedes lean, lo colocan allí. ¿Sí? No vamos a abrir debate, simplemente que todos los 5 conceptos que ustedes tomen, su compañero debe escoger otros 5 diferentes y los van colocando allí para llenar ese glosario, ¿sí? Por eso digo que es colaborativo. No vamos a hacer debate en este sentido, o sea, no lo vamos a discutir, ¿sí? No sé si me explico o esa fue la intención de la pregunta, Nor, que me comentas. Bien, les decía entonces que cuando ustedes tomen la información, le dan autoría de ese concepto que ustedes están tomando a través de la referencia bibliográfica y que sea colocada en normas APA. Es decir, aquí yo tengo un enlace, les dejé un enlace para que ustedes lo coloquen así. No es simplemente que ustedes toman el término, lo colocan y entonces van a copiar donde lo sacaron el enlace simplemente. No, eso no es referencia bibliográfica. Resulta que a veces se busca un enlace, una página, y esa página la escribió alguien o está tomado de alguna bibliografía, entonces ustedes ubican quién es el autor o quién lo escribe. Sí, eso debe aparecer. Cuando fue actualizada o en el momento en que apareció ese concepto, la fecha puede ser en 1980 o 1970 que apareció ese término, ¿verdad? Y lo dijo tal persona, Pérez, o de repente, no sé, se me ocurre que puede ser Le Corbusier o Gehry. Entonces lo colocan y lo dijo en 1998. Pero está la página que es actualizada del 2020, por decir algo. Entonces esa información debe aparecer allí. Es por eso que
es bueno colocarlo a manera de norma JAPA. Vamos a ver qué nos escriben en el chat. Ajá, Norque dice, me refiero que si por concepto vamos a añadir un nuevo mensaje en el foro, dejando así 5 mensajes o 5 conceptos, pueden ir en un mismo mensaje. No, no es así. Eh, un concepto debe ir en una sola entrada del glosario, ¿sí? No lo veas como foro, porque ya no es un foro, es un glosario. O sea, tú vas a colocar la información, colocas el texto y vas a colocar la imagen, pero no se va a discutir y se coloca un solo concepto en una sola entrada. Ya lo vamos a hacer de todas maneras, voy a hacer la demostración. ¿Sí? Vale. Entonces, para decirles entonces, fíjense que van a colocar el concepto, el desarrollo, la imagen y van a colocar la referencia bibliográfica a manera de norma JAPA. Les abrí aquí norma JAPA. Resulta que más o menos como al final, porque se los dejé todo completo para que más o menos tengan una idea, esto está norma JAPA actualizado en la edición 7, pero al final aparece más o menos cómo ustedes van a colocar el tipo de documento que ustedes ubican, el concepto, cómo son las maneras de colocarlo. Si ustedes lo sacan de Wikipedia, hay una manera de cómo colocar la fuente o la referencia bibliográfica en Wikipedia. Si ustedes consiguen un libro con autor, pues se coloca de esta manera, ¿sí? Fíjense el ejemplo. Está el apellido, el nombre, la primera inicial, la fecha, el nombre del libro, el país y la editorial. Está el libro con editor, está el libro electrónico, fíjense la manera, está si es un capítulo de un libro, si es un trabajo de tesis, si es una enciclopedia, un periódico, página web. Por lo general ustedes lo sacan de página web porque investigan mucho por internet. Entonces aquí están los autores, está la fecha con año, mes y día a veces, el tipo de editor o cómo se llama y la referencia de dónde sale. Si es un artículo web, si es un artículo web con fecha, sin título, sin autor, con autor, en fin, están todas las posibilidades, ¿sí? Entonces está por aquí. Si lo sacaron de Twitter, cómo se coloca la referencia, fíjense el ejemplo. Si lo sacaron de Facebook, el término, el concepto, entonces fíjense la referencia, cómo lo van a colocar. Si lo sacaron de Instagram, de un video de TikTok, si a lo mejor fue en un YouTube, que hay un reporte al respecto del término que ustedes van a colocar allí, también es válido. Si es un archivo en PDF, si es un artículo en Wikipedia, como les decía, entonces se coloca de esta manera. Si es, fíjense, diccionarios, o si es YouTube, si es película, si es una canción, si de repente el término está en una canción, pues bienvenido es. Si es una fotografía, entonces fíjense cómo se coloca por aquí, la manera de colocar la referencia bibliográfica. También tienen cuadros comparativos de cómo es el dato que falta, entonces cómo lo van a colocar y así. Entonces pueden revisar esta referencia de norma JAPA. Es importante que lo hagan de esa manera porque si no lo hacen así, pues no se ganan el punto de la referencia completa. Como les digo, se van a colocar solamente el enlace, copiarlo y pegar sin más información, pues no está como referencia bibliográfica, total de que no va a valer. Si el concepto, la imagen no está referida, pues tampoco. Y si el concepto no está colocado a manera de concepto, pues tampoco se ganan los 2 puntos. Entonces esa es la idea, que se haga bien. Fíjense que no se va a repetir, como les decía, conceptos. La idea de, de colocar la, el, los, las, para diferenciarlos de otros conceptos que ya se escribieron, por ejemplo, no va a ser válida, aunque las coloquen un punto al final, tampoco es válido, ¿sí? Para diferenciarlo, no. Simplemente se colocó el concepto. Si está en singular el concepto y alguien lo va a colocar en plural, pues se repite realmente, entonces no va a valer. Entonces, muy pendientes con eso, es importante ir leyendo lo que ya se haya escrito, o sea, es como esas son las condiciones, véanlo como un juego
didáctico, si se quiere. Entonces, para colocar los elementos representativos del arte, es decir, estos términos del arte, ¿qué van a hacer? Añadir entrada, ¿sí? Que era más o menos lo que me preguntaba Norki. Colocar el título en el cuadro que aparece de concepto, se llama concepto. Luego, en la descripción, coloca el desarrollo de la definición, ¿sí? Luego, inserta la imagen, tal cual como la hemos hecho para la fotografía o cualquier otra, como van a hacer ustedes con el cartel. Entonces hay un icono de insertar o editar imagen disponible en el cuadro de herramientas. Van a colocar la imagen con un máximo y un mínimo de 200 px. No es muy grande, no es muy pequeño, 200 px está bien. En uno de sus lados, preferiblemente en la parte de la base. Y muy importante señalar entonces, luego que terminen, la referencia bibliográfica tal cual como se les está pidiendo por aquí arriba. Cada concepto va a valer 4 puntos, fíjense que van a participar con 5, 4 vale cada uno, haciéndolo totalmente bien con los aspectos que están. Total de la actividad, 20 puntos, dentro del 20%, la fecha recomendada es antes del 12, cae martes, 12 ya va, de septiembre. Tengo que acomodar nuevamente esta fecha, el 12 de septiembre. A ver, sí, martes 12, sí, por aquí les escribo, aquí tengo que modificar también. Y cierre hasta el jueves 14 de septiembre. Vamos a ir aquí un momentico, disculpen, se les va a ver como un cuadro negrito por allí, pero es que estoy revisando el calendario para verificarlo. De todas maneras, en lo que salga, rectifico nuevamente la fecha, no sé por qué me pasan esas cosas con la fecha, pero sí, entrega recomendada, 12 de septiembre, cierre de la actividad el jueves 14, ¿ok? Jueves 14 de septiembre. Me disculpan allí, se me escapó el 7. ¿Cómo entramos? Añadir entrada, ¿sí? Les va a parecer muy parecido a lo que han hecho ustedes en, en las demás actividades. Entonces, aquí en concepto colocan por decir arte, que podría ser un concepto, definen arte, ¿sí? Colocan aquí tal cual como obviamente lo deben colocar, luego insertan la imagen, ¿sí? Buscan acá, probablemente les coloque la misma imagen que haya utilizado para los ejemplos, ya ustedes saben cómo subirlas. Desktop, sí, voy a colocar aquí arte, colocar arte 01, subir archivo, simplemente como ejemplo, ¿ok? Que esté todo relacionado. Fíjense que yo estoy haciendo lo que no se debe hacer, este, pero ustedes sí lo van a hacer como debe ser, que la imagen esté relacionada con eso, con el concepto, eh, que esté a 200. Entonces fíjense que la imagen lo pueden colocar aquí como imagen solo decorativa, el tamaño que esté automático, aquí colocan 200 en la base, ¿okay? Le dan clic por fuera para que se proporcione la imagen, ¿ok? Y le dicen guardar, ¿sí? Y eso es un buen tamaño para una imagen. Luego la referencia bibliográfica, entonces aquí ustedes colocan Uribe, por decir algo, coma, M, fecha 2023, ¿sí? Definición de arte. Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, San Cristóbal, creo que se coloca así, y listo. Sí,
¿sí? Esta es la idea con la imagen, que más o menos quede pequeña, 200 dpi. Fíjense que la pueden darle doble clic encima de la imagen y les aparece otra vez el cuadro de diálogo y rectifican acá en dado caso. Pero aquí que esté tamaño automático, imagen, colocan en 200, preferiblemente en el primer cuadro, que es la base de la imagen, de la fotografía que ustedes tengan. Bien, y una vez que ustedes hagan eso, entonces tienen un concepto y lo que hacen es enviarlo, ¿ok? No es necesario adjuntar nada, no es necesario. Entonces, guardar cambios, una vez que guarden los cambios, vuelven otra vez a ingresar para colocarlo a el siguiente concepto, hasta que cumplan las 5 veces. ¿Sí? ¿Sí me explico? Norquis, que preguntaba más o menos esa idea. ¿Sí? Entonces, 5 veces consecutivas, entonces colocan otro concepto, hasta repetir las 5. ¿Vale? Me comenta. Ajá. Por aquí voy a cancelar porque, por obvias razones, pero esta es la idea con la participación del glosario. ¿Ok? Entonces, 5 veces consecutivas, colocan allí. ¿Ok? Y bueno, esto va a estar por abecedario, también se ve el autor, se ve la fecha, del glosario. Es como una especie de diccionario virtual, se podría decir. ¿Okay? Mientras me van comentando si tienen alguna duda, muchachas, este, por aquí yo les voy a pasar una ayudita que es para resolver esta actividad, de manera que no hagan tanta búsqueda. Entonces, en el material complementario de la unidad 4, les dejé al final, aquí listado de términos sugeridos para Historia del Arte 2. Como les digo, pues es bueno que lean todo el contenido que está dentro de la unidad 3 y unidad 4, pero aquí ustedes, yo ya de alguna manera pues hice una tarea por ustedes, que es seleccionar, pueden seleccionar 5 de estos términos que aparecen por aquí. A ver, bien, Norquis por aquí. Hasta los momentos no tengo ninguna duda con respecto al glosario. Bien, entonces, pero sí entendiste el proceso, ¿sí? Ya que estabas preguntando, sí. Entonces entras cada 5 veces a ese glosario. Bien, dejé 5 entradas para cada uno. Entonces, yo puse aquí algunos términos sugeridos para colocar en el glosario. Sí, en matrícula hay 25 estudiantes, esa era mi confusión. Creo que se retiraron 2, me parece, uno de Mérida y el otro no recuerdo qué extensión es. Ok, vamos a ver. Neida dice, me parece bien, todo claro, sí, ajá, si tengo alguna duda, lo realizo, ok, sí, claro que sí. Si tienes alguna duda, si tienen alguna duda, por supuesto, lo van realizando. Pero entonces aquí, fíjense, si les parece, esto azul, que está resaltado en azul o como en cian, fíjense que están 5 primeros términos, después el otro y así. Y son 25 rayas en azul, por decirlo así, o 25 participantes. Entonces, aquí no hay problema porque se repita cada término, sino que ustedes van entrando, eligen, ¿sí? Puede ser un solo bloque que elijan de repente y desarrollan esto, o si ustedes quieren variar de término. Bueno, como siempre se me cerró el Zoom, no logro planificar bien los minutos. Entonces, fíjense, descarguen el listado que está al final del material complementario del tercer corte de unidad 4, que ese les va a ayudar a desarrollar lo que es la parte del glosario. Hay 125 términos, de los cuales hay 25 participantes, dice allí en matrícula, que hay. Y entonces ustedes escogen 5 términos allí. Puede ser, como les decía, en bloque o puede ser diferentes conceptos que a ustedes les llame la atención. La idea no es repetir.
Por eso he colocado esos 125 términos que ustedes pueden elegir, ¿ok? Y bueno, los invito entonces para mañana al octavo webinar para explicar la segunda actividad y última del tercer corte. Estamos en contacto. Muchas gracias por la participación.